Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo número 674, titulado Historia Clínica Electrónica entre la salud digital y la formación de profesionales. Mi nombre es José Pablo Carzaracho, soy médico, residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esta presentación se desarrolla en el marco del programa de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano. Con este Ateneo daremos cierre al track con la temática Sistemas de Información en Salud e Implementación, que en esta oportunidad se encuentra coordinada por la farmacéutica Pierina Torres. El recorrido que realizaré será haciendo una breve introducción en lo referido a la implementación de los sistemas de información en salud y la educación en el ámbito profesional. Luego, realizaré un análisis de dos artículos. El primero, titulado en español Lecciones aprendidas de la implementación de OpenEMR en el programa de estudios de posgrado en informática sanitaria. Y luego el segundo artículo, titulado en español 25 años de proceso de implementación de historias clínicas electrónicas, revisión de alcance. Para finalizar, realizando una breve conclusión y percepciones personales respecto al tema. Empecemos. Sabemos que en los últimos años hemos sido testigos de un cambio enorme, pasando de los registros del papel a sistemas digitales capaces de integrar información, mejorar la seguridad del paciente y facilitar la toma de decisiones clínicas. Las historias clínicas electrónicas, que quizás es el ejemplo más claro, ya no se trata solo de almacenar datos, sino de convertirlos en un recurso estratégico para médicos, gestores e incluso para investigadores. Pero implementar esta tecnología no es únicamente un desafío técnico, significa también transformar la organización del trabajo, repensar procesos, capacitar a los equipos, garantizar la aceptación de quienes van a usar el sistema día a día. En otras palabras, hablamos de gestionar un verdadero cambio cultural dentro de las instituciones en salud. Al mismo tiempo, surge la necesidad de formar profesionales que no solo comprendan la teoría de la información en salud, sino que también tengan experiencias prácticas, personas capaces de configurar, usar y mejorar estos sistemas en entornos reales y simulados. Porque de nada sirve tener herramientas digitales avanzadas si no hay equipos preparados para sacarles el mayor provecho. En definitiva, la informática en salud es un campo interdisciplinario que combina la tecnología, la gestión y la práctica clínica. Su meta es clara: implementar sistemas de información que sean efectivos, sostenibles y útiles para mejorar la atención, al tiempo que prepara profesionales capaces de liderar esta transformación. Eso es lo que nos convoca hoy, reflexionar sobre este cambio de transformación digital en salud y aprendizaje que podemos llevarnos para el futuro. El primer artículo que analizaré se titula en español Lecciones aprendidas en la implementación de OpenEMR en el programa de estudio de posgrado de informática en salud. Este estudio se desarrolló a lo largo de 2 años, desde 2022 a 2024, en el Departamento de Informática Biosanitaria en la Universidad de Indiana, teniendo como objetivo explorar cómo la integración de este software de código abierto y certificado puede mejorar la formación práctica de estudiantes de grado y posgrado, reduciendo la brecha que hay entre lo teórico y la aplicación real. La implementación de historias clínicas electrónicas ha transformado la atención sanitaria, marcando la transición del papel al uso de medios digitales. Este proceso fue impulsado en Estados Unidos por la ley HITECH de Tecnología de Información Sanitaria para la Salud, Economía y Clínica en 2009, que destinó una inversión de cercano a los 19.000 millones de dólares para fomentar su adopción. Antes de esta ley, en 2008, menos del 10% de los hospitales contaban con historias clínicas electrónicas. Sin embargo, en años posteriores, la cifra creció de manera exponencial, alcanzando alrededor del 96% de los hospitales con historias clínicas electrónicas certificadas. A pesar de este gran avance, el acceso de los estudiantes a estos sistemas continúa siendo limitado, lo que ha llevado a utilizar simuladores y entornos de pruebas como alternativas para su formación. Toda esta transformación lleva a la creciente demanda de profesionales de la salud con conocimientos en tecnología de la información. Llevó también a las instituciones académicas a desarrollar planes de estudio basados en competencias orientadas a la práctica,
que incluían habilidades de análisis de sistemas, integración de información, manejo de bases de datos, así también como las competencias técnicas, analíticas y clínicas. Según lo dispuesto, la Comisión de Acreditación para la Educación en Informática y Gestión de la Información en Salud, organismo que acredita para los programas de gestión de información en salud, informática en salud e informática biosanitaria. Sin embargo, aún persiste este desafío en su enseñanza formal, lo que resalta la necesidad de implementar nuevos modelos educativos y de promover la integración práctica de las historias clínicas en la formación de futuros profesionales. En lo referido a la metodología del trabajo, se desarrolló un estudio de casos para que los estudiantes adquieran experiencias prácticas en el uso y personalización de un sistema de historia clínica electrónica, fortaleciendo la comprensión sobre funcionalidades, estructura de datos, interoperabilidad. Este plan de estudio fue diseñado de manera colaborativa por docentes y jefes de departamento y se implementó entre 2022 y 2024, permitiendo una evaluación integral de OpenEMR. Participaron más de 350 estudiantes de posgrado del Programa de Informática en Salud de la Universidad de Indiana. La implementación de la herramienta se llevó a cabo en 3 fases. La primera fase corresponde a la instalación y configuración. Se instaló el sistema OpenEMR en un servidor y se realizaron las configuraciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento. Esto incluyó la creación de cuentas de usuario, definiciones de roles y permisos, configuración del sistema para cumplir con los requisitos específicos del programa de estudio de informática en salud. La segunda fase fue de la implementación implicando la integración curricular de OpenEMR a la currícula de informática en salud existente. Se logró por medio del desarrollo de ejercicios y proyectos prácticos con el uso directo de la historia clínica electrónica. Actividades como registro de pacientes, documentación clínica, entrada de órdenes, facturación. También incluyó la personalización del sistema con la creación de plantillas, generación de informes personalizados. La tercera fase incluye la evaluación y la retroalimentación, con el objetivo de medir la efectividad de OpenEMR en los aprendizajes. Los modelos utilizados fueron encuestas de estudiantes y docentes, observación de tareas en aula y en línea, análisis de desempeño en proyectos y ejecución con la herramienta. De este trabajo se recopilaron datos cualitativos y cuantitativos para evaluar el impacto de OpenEMR en el aprendizaje, identificando desafíos, barreras en su implementación. Este enfoque integral permitió valorar la eficacia de OpenEMR, detectar áreas de mejora en la currícula inclusive. En el contexto y desafío, la falta de experiencia práctica con la historia clínica electrónica en la formación médica. La transición del papel a sistemas electrónicos limita el acceso estudiantil. El resultado de las habilidades insuficientes para las residencias y prácticas clínicas. Desafíos adicionales que se presentan como las restricciones legales, las barreras logísticas, las diferencias entre los distintos sistemas de historia clínica electrónica. Integrar la historia clínica electrónica en la currícula mejora la preparación frente a la práctica clínica real. Dentro de los objetivos para la implementación tenemos, por ejemplo, brindar la experiencia práctica en historia clínica electrónica y mejorar las competencias técnicas, fomentar actitudes positivas hacia la historia clínica electrónica y su integración en la atención sanitaria, promover aplicaciones prácticas de conocimientos para mejorar la documentación y la eficacia, preparar a los estudiantes para adaptarse a cambios organizacionales en sistemas de historia clínica electrónica, destacar la importancia de la capacitación en historia clínica electrónica para la seguridad del paciente y la calidad de atención. Analizando un poco los resultados, encontraron que la integración de la herramienta en el curso de informática en salud reveló múltiples dificultades.
como serían los errores técnicos de los estudiantes, realizando modificaciones indebidas en las reglas clínicas, entradas de datos incorrectos y confusión en unidades de signos vitales, lo que resultó en la necesidad de competencias técnicas y validación de datos. En la gestión de roles, por ejemplo, presentaron problemas con la herramienta de prescripción, llevaron a simplificar los perfiles de usuario, evidenciando la importancia de comprender el control del acceso a la historia clínica electrónica. En lo referido a la interfaz de navegación, el exceso de pestañas abiertas complicaba el uso del sistema, por lo que se limitó su número, reforzando la necesidad de interfaces más intuitivas. En el soporte técnico, las dificultades de acceso por VPN, las pérdidas de credenciales y otros problemas generaron una alta demanda de asistencia, destacando la relevancia de la comunicación efectiva en la información sanitaria. Dentro de las perspectivas y las adaptaciones, integrar la historia clínica en el curso de pregrado y posgrado ofrece ventajas significativas, aunque requiere mejoras constantes para una experiencia fluida, permitiendo satisfacer las necesidades de los estudiantes y los docentes. Un desafío importante fueron los errores de entrada de datos por parte de los estudiantes, solucionados con validación en formulario y restricciones de campo, mejorando así la integridad de la información y la calificación. Mejoras en la navegación y soporte fue crucial para que ellos se realicen, limitando la limitación de pestañas abiertas, mejorando la concentración de los estudiantes, el uso de tutorías previas y tutorías entre pares para fortalecer el aprendizaje colaborativo, la resolución de problemas técnicos, por ejemplo, con el uso de la VPN, las credenciales, las unidades de signos vitales, para mejorar la accesibilidad y minimizar las interrupciones del proceso de aprendizaje. También tenemos dentro de las perspectivas y adaptación optimizaciones técnicas con instancias de desarrollo dedicadas, copias de seguridad y actualizaciones periódicas para asegurar estabilidad y mejoras continuas, comunicación personalizada, contar con especialistas en las herramientas disponibles en clases, como resultando la adopción de continua y retroalimentación de usuarios, transformando la implementación en una herramienta educativa eficaz y valiosa. En la discusión del artículo, los hallazgos coinciden con lo que se reporta en la literatura. La formación práctica en historia clínica electrónica es indispensable. En nuestro caso, los desafíos más importantes fueron la integridad de los datos, la experiencia de usuarios y la falta de comprensión técnica sobre las repercusiones de modificación de reglas clínicas dentro del sistema. Lo valioso es que al enfrentar estos problemas, los estudiantes desarrollan competencias clave, resolviendo los problemas, pensamiento crítico y comunicación efectiva. Esto demuestra que los desafíos también son oportunidades de formación. A partir de la experiencia, identificamos varias líneas de acción para el futuro. Primero, fomentar la colaboración global con otras instituciones para compartir mejores prácticas. Segundo, avanzar hacia currículas más estandarizadas en informática en salud para una flexibilidad suficiente para adaptarse a cada contexto. Tercero, potenciar la investigación estudiantil con temas como la usabilidad de la historia clínica, la calidad del dato y la interoperabilidad. Finalmente, establecer mecanismos de evaluación continua que combinen retroalimentación cualitativa con métricas objetivas. En conclusión, la integración de OpenEMR fue una experiencia transformadora. No solo brindó a los estudiantes una plataforma para desarrollar habilidades prácticas, sino que también relevó áreas de mejoras clave con el diseño de interfaces e interoperabilidad. La más importante es que confirmó que la educación en informática en salud debe ser práctica, dinámica y adaptativa, preparando así a los futuros profesionales para liderar la transformación digital en el cuidado de salud. En lo que es el análisis crítico del artículo, el título se refleja con claridad el contenido.
implementación de una herramienta OpenEMR en el programa académico de Informática en Salud. El resumen es claro y completo, presenta el objetivo, metodología, que es un estudio de caso, principales resultados, desafíos y lecciones aprendidas y conclusiones. En lo que es la validez interna, se trabajó con una población de más de 300 estudiantes de posgrado de Informática en Salud de la Universidad de Indiana. La selección cumplió con los criterios explícitos durante el trabajo. En el seguimiento fue durante 2 años, entre el 2022 y el 2024, lo suficiente para ser evaluado este trabajo. En lo que es la validez externa, presenta precisión con un resultado descriptivo, cualitativo y cuantitativo. La aplicabilidad es útil en educación en informática en salud aplicado a entornos académicos similares. El impacto mejora las competencias de los estudiantes, en lo que la innovación aporta un uso de OpenEMR como herramienta educativa real. El segundo artículo que analizaré se titula en español 25 años de implementación de historias clínicas electrónicas, análisis de alcance. Fue publicado el 3 de marzo de 2025 en la revista de investigación médica. El objetivo de los autores es identificar y dar recomendaciones del proceso para futuras implementaciones de historias clínicas electrónicas. Para esto, revisaron la literatura publicada entre enero de 1999 y agosto de 2024, donde se pudo identificar elementos claves en el estudio como el papel del gobierno, el papel de los proveedores, la importancia de la comunicación, la capacitación, el apoyo y los costos de la implementación. Para poner un poco de contexto, sabemos que las historias clínicas electrónicas surgieron en los años 90 como un intento de digitalizar la información del paciente. En aquel momento eran sistemas bastante básicos, pensados casi como repositorio de datos. Con el tiempo y gracias a la innovación tecnológica y las políticas de salud digital, evolucionaron hasta convertirse en plataformas integrales que hoy son indispensables. Permiten mejorar la seguridad del paciente, coordinar mejor la atención y facilitar el acceso a la información clínica. Pero los beneficios dependen de cómo se implementa. No todas las experiencias fueron exitosas. Hay casos de hospitales que lograron grandes avances en eficacia y otros donde el sistema terminó siendo rechazado por médicos y enfermeros porque lo veían como una carga. Por eso, este artículo se centra en el proceso de implementación, qué se hizo bien, qué ha surgido, qué problemas nuevos han surgido y sobre todo qué podemos recomendar para que las implementaciones futuras sean más efectivas. En definitiva, el objetivo de este estudio fue revisar sistemáticamente la literatura publicada entre el 1999 y 2024 para identificar patrones, desafíos y buenas prácticas de la implementación de historias clínicas electrónicas y a partir de ello promover recomendaciones concretas para el futuro. Para este trabajo se utilizó una metodología de revisión exploratoria. Esta metodología es útil cuando queremos mapear un campo de investigación amplio y complejo como es este caso. Se buscaron artículos en 5 bases de datos de las más importantes, como PubMed, Scopus, entre otras, abarcando tanto la literatura médica como la literatura de gestión y de tecnología. El periodo de búsqueda fue de 25 años, desde 1999 hasta 2024, con más de 4.000 artículos inicialmente y se seleccionaron 90 que cumplían con los criterios que tenían que describir específicamente el proceso de implementación de la historia clínica electrónica y no solo los resultados posteriores o aspectos técnicos aislados. La mayoría de los estudios fueron cualitativos, lo que refleja que estamos hablando de fenómenos sociales y organizacionales más que puramente tecnológicos. Con la ayuda de un software de análisis cualitativo, los investigadores identificaron patrones comunes y los agruparon en 4 grandes categorías: cumplimiento, colaboración, competencia y costo. Estas 4 dimensiones son el corazón de los resultados que vamos a ver a continuación. El primer grupo son los procesos de cumplimiento, donde aparece el rol del gobierno, las políticas, las regulaciones y los proveedores. Aquí hay tensión entre los modelos centralizados, es decir, decisiones tomadas desde arriba versus los modelos más participativos desde lo local.
El exceso de regulaciones puede frenar la innovación y también existen riesgos de depender demasiado de los proveedores de software. El segundo grupo son los procesos de colaboración. La literatura destaca la importancia de la comunicación clara y construir relaciones de confianza entre los equipos, proveedores, médicos y autoridades. Cuando falta comunicación, los proyectos se retrasan o incluso llegan a fracasar. En cambio, cuando hay un equipo multidisciplinario y confianza en el equipo, la implementación fluye mucho mejor. El tercer grupo se refiere a la construcción de competencia, es decir, las capacitaciones y el soporte técnico. Un personal mal entrenado es uno de los mayores obstáculos para el éxito de la implementación. El entrenamiento debe ser continuo, antes, durante y después de la implementación y además adaptado al rol de cada usuario. También es clave contar con un superusuario que acompañe a sus colegas en el día a día. El cuarto grupo son los costos. Implementar un sistema de historias clínicas electrónica es caro y complejo, especialmente para instituciones pequeñas. El gran desafío es lograr un financiamiento sostenible y entender que no es un gasto puntual, sino una inversión estratégica a largo plazo, que requiere mantenimiento y actualizaciones constantes. Del análisis de estos 90 estudios surgieron 7 recomendaciones claves que pueden marcar la diferencia entre una implementación exitosa y un fracaso. La primera recomendación es mantener la relación estrecha entre el gobierno e implementadores. Los gobiernos van a jugar un rol muy decisivo, no solo en la financiación, sino en marcar el rumbo. Una de las recomendaciones más fuertes es que la relación no sea esporádica, sino constante y bidireccional. Esto significa que las autoridades deben acompañar a los hospitales y a los centros de salud, escuchar las necesidades y ajustar las políticas en función a la realidad. Sin ese acompañamiento, los proyectos tienden a fracasar o perder legitimidad. La segunda recomendación es restablecer la relación con los proveedores de software. Un error común es depender totalmente del proveedor. Se recomienda construir una relación más equilibrada donde el proveedor no solo sea un vendedor de un producto, sino que actúe como un socio de la implementación. Esto incluye permitir la personalización de los sistemas, garantizar entrenamientos adaptables y mantener soporte técnico continuo, en especial en hospitales pequeños donde necesitan mayor flexibilidad y atención personalizada para que el sistema no les quede grande ni difícil de manejar. La tercera recomendación es construir redes de apoyos diversas. Estas recomendaciones no es solo apoyarse en un único actor. Se necesitan múltiples fuentes de apoyo: político, financiero, profesional y hasta comunitario. Por ejemplo, contar con el respaldo político asegura a la comunidad el apoyo profesional, garantiza que los usuarios se comprometan y la participación de la comunidad o de los pacientes le da legitimidad al proceso. Cuando estas redes existen, la implementación es mucho más sostenible. Siguiendo con las recomendaciones, la cuarta recomendación es cuidar la comunicación y la planificación temprana. Aquí el énfasis está en hablar claro y desde el principio. Muchos proyectos fracasaron porque los equipos no comparten expectativas o porque los médicos sienten que les impusieron un sistema sin antes consultarlo. Por eso se recomienda armar equipos transversales desde el inicio con médicos, enfermeros, técnicos, administrativos y tomadores de decisiones políticas. También se aconseja designar líderes de opinión dentro de los equipos de salud que actúen como voceros y ayuden a reducir la resistencia. La comunicación honesta, explicando tanto los beneficios como los desafíos, genera confianza. Dentro de lo que es la quinta recomendación, garantizar la capacitación continua y adaptada a cada rol. La capacitación no puede ser un curso de una sola vez, tiene que ser un proceso continuo, adaptado a las funciones de cada usuario. Un médico necesita aprender cómo registrar rápido y con precisión. Una enfermera necesita documentar los cuidados y un administrativo necesita generar reportes.
Además, el entrenamiento debe estar alineado con las prácticas diarias. No es solamente enseñar qué hacer con el sistema, sino cómo el sistema facilita mi trabajo. Ese enfoque práctico es lo que asegura la aceptación. La sexta recomendación asegura un soporte técnico a cada etapa. El soporte es tan importante como la capacitación. Muchas veces el momento en el que el sistema entra en funcionamiento surgen dudas y problemas inesperados. Por eso se recomienda contar con personal de soporte visible y accesible en un periodo crítico como sería la puesta en funcionamiento del sistema. Una buena práctica es formar superusuarios dentro del hospital, es decir, profesionales con en la misma institución que puedan capacitar a sus colegas. El soporte debe mantenerse después, no solo en el arranque, porque siempre surgen nuevas necesidades. Y por último, la séptima recomendación es entender a la historia clínica como una inversión a largo plazo. Esta es una de las recomendaciones más fuertes, cambiar la mentalidad de gasto puntual por la de inversión estratégica. Un sistema de historia clínica requiere actualizaciones, mantenimiento y mejoras constantes. No se trata de inversiones, de invertirlo y olvidarse. Cuando se entiende como inversión, se planifica mejor el presupuesto, se piensan los retornos en eficiencia y calidad de atención y reducen las frustraciones de los usuarios y gestores. En síntesis, se recomienda adoptar una visión de futuro, no implementar por moda o presión política, sino que es una herramienta que, bien gestionada, puede transformar la salud. Para concluir, podemos decir que la implementación de historias clínicas electrónicas es mucho más que un proyecto tecnológico, es un proceso de transformación organizacional. Este estudio nos deja tres mensajes principales. El primero, que los procesos de cumplimiento, colaboración, capacitación y costo no deben verse por separado, sino como piezas que interactúan entre sí. Si falla uno de ellos, todo el proyecto puede verse comprometido. El segundo, que la clave está en la gestión de cambio. Un sistema puede ser muy potente técnicamente, pero si no hay comunicación, si los profesionales no reciben formación suficiente o si no se asegura un funcionamiento sostenible, lo más probable es que fracase. Y tercero, que el éxito depende más del camino recorrido que del sistema elegido. Es decir, el proceso de implementación importa más que la herramienta en sí. En definitiva, los próximos años deberían enfocarse en planificar implementaciones más participativas con apoyo político, con capacitación continua y una visión de largo plazo. Solo así la historia clínica podrá cumplir con una promesa de transformar positivamente la atención de la salud. En el análisis crítico del artículo, el título refleja adecuadamente el objetivo. Hay una revisión de más de 25 años de procesos de implementación de historias clínicas electrónicas. Se resumen adecuadamente el objetivo, metodología, que es una revisión de alcance, hallazgo con 4 categorías de proceso y recomendaciones, por lo cual es muy clara, completa y estructurada. Dentro de lo que es la validez interna, la población es una muestra directa, incluye 90 estudios desde 1999 hasta 2024. La selección fue siguiendo criterios de inclusión y exclusión claros y el seguimiento abarca los 25 años de literatura antes mencionada. La validez externa presenta precisión, síntesis cualitativo con metodología rigurosa. La aplicabilidad es amplia, explorable a múltiples contextos de implementación de historias clínicas y el impacto es alto, sirve de guía para futuras implementaciones a nivel macro. A modo de conclusión final, podemos decir que la transformación digital en salud no depende únicamente de contar con herramientas tecnológicas avanzadas, sino de la forma en que éstas se implementan, se gestionan y utilizan en la práctica cotidiana. Los aprendizajes acumulados muestran que el éxito de los sistemas de información clínica requieren atender a varios aspectos clave.
una planificación estratégica, una comunicación clara entre los actores, capacitación continua, soporte sostenido y sobre todo la aceptación por los usuarios finales. Al mismo tiempo, resulta evidente la importancia de la formación en informática en salud, no solo en lo conceptual, sino también en la parte práctica. Los futuros profesionales deben ser capaces de interactuar con los sistemas reales, comprender su complejidad, liderar procesos de innovación y cambio organizacional. En definitiva, la informática en salud debe entenderse como un campo interdisciplinario que combina tecnología, gestión y práctica clínica. Su mayor desafío es traducir la digitalización en mejoras concretas en la calidad de atención, la eficiencia de los servicios y la seguridad del paciente. Solo integrando estos aprendizajes podemos avanzar hacia un sistema de salud más sólido, sostenible y centrado en las personas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. La próxima semana daremos inicio al track de Informática en Salud Pública y el Ateneo estará a cargo de la licenciada Natalia Gatica Gómez. Tengan ustedes muy buenas tardes.